Hoy vamos a ver ecuaciones paramétricas y bueno, para comenzar vamos a suponer que se realiza un tiro parabólico, donde se lanza un objeto con cierto ángulo al inicio. Este objeto, por acción del impulso inicial, va a alcanzar cierta altura, la altura máxima, y después va a comenzar a caer. En este camino vamos a observar que el objeto al inicio tiene prácticamente la velocidad y el ángulo con el cual fue lanzado, pero conforme empieza a recorrer su camino, vemos que va cambiando tanto la velocidad como el ángulo de la velocidad en el trayecto. Y bueno, entonces nosotros si analizamos bien por qué cambian las velocidades, vemos que va a tener dos componentes dicha velocidad, lo que es la velocidad en X y la velocidad en Y. La velocidad en X es la que se encarga de darle el recorrido horizontal, mientras que la velocidad en Y es la que se encarga de proporcionarle el recorrido en la altura. Y cuando llega exactamente al punto más alto, entonces vemos algo, que la velocidad en Y ya es nula, no existe. ¿Por qué? Porque si hubiera un pequeño valor de velocidad en Y, el objeto seguiría elevándose. Y pasando la altura máxima, la velocidad en Y es negativa. Eso significa que entonces ahora empieza a caer. Y vemos otra cosa, vemos que la velocidad en X permanece relativamente constante en cada punto del trayecto. Y entonces la velocidad absoluta del objeto es la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad al cuadrado en el eje X más la velocidad al cuadrado que tiene en el eje Y. Y entonces así es como la velocidad queda como una suma vectorial de la velocidad en X con la velocidad en Y. Y vemos que entonces la velocidad en Y sí es la única que va a cambiar en el trayecto y es lo que le da los cambios de dirección. Entonces al inicio la velocidad en Y siempre es positiva, aquí en el punto más alto es nula y cuando empieza a caer la velocidad en Y es negativa. Bueno, cumpliendo la suma vectorial que habíamos visto antes. Es prácticamente el teorema de Pitágoras. Y ahora, para calcular la velocidad que va a tener en el eje X al inicio, es la velocidad con la que es lanzado el objeto por coseno del ángulo. Y la velocidad que va a tener en el eje Y es la velocidad con la que fue lanzado por seno del ángulo. Y entonces, sustituyendo en la ecuación que habíamos visto, bueno, en el teorema de Pitágoras, entonces queda de esta manera. Entonces, esta es la velocidad en X, la velocidad en Y. Ahora, desarrollando el cuadrado, entonces queda la velocidad al cuadrado por coseno cuadrado más la velocidad al cuadrado por seno cuadrado. Tomando como factor común en ambos términos en la velocidad al cuadrado, nosotros vemos que entonces queda la velocidad al cuadrado que multiplica al coseno cuadrado más seno cuadrado. Y sabemos entonces que esta relación es 1, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces, por eso decimos que entonces la velocidad cumple con esta ecuación. Esta forma, aunque es un poco trivial, ahorita nos va a ser de utilidad. Y bueno, vamos a regresar tantito al inicio. Entonces, para calcular la distancia que va recorriendo horizontalmente, es decir, en el eje X, se calcula de esta manera. Es la velocidad que tiene en X por el tiempo en el cual ha actuado dicha velocidad. Y entonces la velocidad en el punto 1, la distancia que ha recorrido en el tiempo 1 se calcula así, es la distancia recorrida 1 es igual a la velocidad, la cual es constante por el tiempo 1. Entonces la distancia 2 que ha recorrido es la misma velocidad en X por el tiempo 2. Y así sucesivamente, entonces la distancia 3 es igual a la velocidad por el tiempo 3. Y bueno, ahora vamos a verlo para el eje Y. En el eje Y, entonces la altura es igual a la velocidad que tiene en el eje Y por el tiempo que actúa dicha velocidad. Entonces la altura 1 es igual a la velocidad en Y por el tiempo 1. La altura 2 es igual a la velocidad en Y por el tiempo 2. Pero aquí tenemos un pequeño detalle. La velocidad en Y, como habíamos visto antes, no es constante. Esta sí es variable y no solamente cambia en magnitud, sino también en dirección. Entonces aquí vemos que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial que va a tener en Y menos el componente de la gravedad por el tiempo. ¿Por qué? Porque la gravedad siempre va a tirar hacia abajo y dependiendo del tiempo que se deje actuar es la velocidad que va a adquirir.
Entonces, sustituyendo ya los valores, entonces la velocidad en y es igual a la velocidad inicial con la cual fue lanzado el objeto por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Y ya sustituyendo para conocer la altura, entonces la altura que va a tener es igual a la velocidad inicial por seno del ángulo por el tiempo que actúa menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y bueno, ya juntando las ecuaciones anteriores para conocer la posición tanto en x como en y, vamos a tener que entonces las posiciones, tanto en la distancia recorrida como la altura recorrida, es velocidad por tiempo en cada uno de estos casos. En el caso del eje X, entonces la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. En el eje Y es la velocidad inicial por seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y bueno, ahora que ya la posición de X y de Y han sido planteadas en función del tiempo, a esto es a lo que se le conoce como parametrización o hacer curvas paramétricas, cuando ya tienes dos variables que dependen a su vez de una sola variable. Entonces, para conocer la distancia de la cual se ha alejado del origen, esta distancia es igual a la distancia recorrida en X como la altura recorrida en Y. Y entonces, sustituyendo los dos valores, así es como queda ya la distancia para conocer el trayecto. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo. Calcular la distancia al observador, que tendrá una pelota lanzada a una velocidad de 20 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados después de 3 segundos. Entonces vamos a conocer esta distancia. Para hacerlo, entonces ya sabemos que necesitamos conocer las componentes x y y. Vamos a auxiliarnos de esta ecuación, que es la que habíamos visto, y ya nada más sustituimos los valores. Entonces, como la velocidad inicial ya la tenemos, que es 20 metros sobre segundo, el ángulo también, que es de 30 grados, y el tiempo, que es de 3 segundos, solamente lo sustituimos en ambos casos. Igual aquí, seno de 30 grados por 3, menos un medio de la gravedad, que es 9.8, por 3 al cuadrado, que es el tiempo, y todo esto elevado al cuadrado. Coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Seno de 30 grados es un medio. 3 al cuadrado es 9. Seguimos desarrollando. 20 al cuadrado son 400. Raíz de 3 sobre 2 son 3 cuartos. 3 al cuadrado 9. Y desarrollando esta parte, 20 entre 2 toca 10. Por 3, 30. Aquí son 9. Entre 2 es 4.5. 4.5 por 9.8 es 44.1. Elevamos hacemos esta resta, que es de 14.1 negativo, lo elevamos al cuadrado y queda de esta manera. Entonces ya nada más sumamos este producto con el 198 y ya nos queda 2898. Esa es la distancia al cuadrado. Entonces, sacando raíz, vemos que se encuentra a una distancia absoluta de 53.84 metros. Ya nada más cabe aquí hacer una observación. El objeto se encuentra a una altura de menos 14.1 metros. ¿Qué significa? Que para el tiempo de 3 segundos el objeto ya va de caída, ya está en la parte negativa, ya está más abajo de donde fue lanzado. Esto nada más sería válido en una condición, por ejemplo, que fuera lanzado desde un edificio cuya altura sea mayor a 14.1 metros o alguna circunstancia similar. Y bueno, pasando a otro tema, entonces cabe mencionar que si fuera un movimiento completamente circular, la gravedad no influye en el eje Y. Entonces todo este término se anula. De tal manera que entonces, si es un movimiento completamente circular, solamente voy a tener la componente de x y de y, del seno y del coseno, quedando de esta manera. Y entonces, viendo que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, entonces se puede simplificar la expresión de esta manera. Y al final ya voy a tener esto, que la distancia al cuadrado si es igual a la velocidad al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Entonces, prácticamente nada más quedamos con distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, las coordenadas que vamos a tener de la ubicación quedan de esta manera, eliminando el componente de la gravedad. Pero ahora, si tenemos que se mueve en el plano XY en forma circular, pero en el eje Z se está moviendo por acción de la gravedad, entonces supongamos que esta esfera está haciendo un recorrido como estilo
escalera de caracol, entonces la velocidad que va a tener el objeto es igual a la velocidad al cuadrado en x más la velocidad al cuadrado en y más la velocidad al cuadrado en z. Aquí me falta un cuadrado. Aquí me vuelve a faltar el cuadrado. Entonces, aquí como seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, entonces se puede simplificar de esta manera. Entonces ya nada más queda así. Entonces la velocidad que tiene en el plano xy al cuadrado más la velocidad en z al cuadrado, nuevamente repito, aquí me falta el cuadrado, queda de esta manera. Entonces la distancia al cuadrado, siguiendo el mismo teorema, entonces queda así. La velocidad que tiene en el eje xy, perdón, en el plano xy por coseno del ángulo por el tiempo al cuadrado, más la misma velocidad en el plano xy por el seno por el tiempo, más la velocidad en z por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si es que se está acelerando en z, si no se está acelerando en z, también este término se anula. Y bueno, vamos a ver ahora un teorema. Este teorema consiste en lograr la parametrización de una partícula en movimiento. Para eso vamos a suponer que I es un desplazamiento que tiene una partícula en el espacio. S es un intervalo de tiempo en el cual ha actuado el desplazamiento de la partícula. Este desplazamiento de tiempo se puede representar como un tiempo dado, perdón, como el tiempo menos un tiempo dado, un tiempo finito, un intervalo de tiempo que ya se conozca. B, dependiente del tiempo, es la velocidad. X es la posición de la partícula en el momento inicial o bien en el punto en el cual se va a analizar. Entonces, de esta manera la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el intervalo de tiempo. Entonces, parametrizando esta misma ecuación, entonces la posición que va a tener la partícula en un tiempo dado es igual a la posición que tenía en un tiempo conocido por el intervalo de tiempo que ha transcurrido por la velocidad. Entonces, escrito de otra manera, también se puede poner que la velocidad que esté dependiente del tiempo es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esta posición puede ser o no independiente del tiempo, porque puede ser una posición inicial, entonces por lo tanto puede ser una posición independiente del tiempo, pero su derivada sí va a ser dependiente de tiempo. Y esta posición inicial tiene que tener las coordenadas x, y, z, o bien poder ser representada con estas coordenadas y por lo tanto también con sus vectores unitarios. Y bueno, con la ecuación anterior se puede considerar que las ecuaciones paramétricas, conociendo su trayectoria y ubicación en el espacio-tiempo, se puede escribir de esta manera. Y entonces, tomando en cuenta también que la posición tiene las coordenadas x, y, z, entonces también podemos escribirla en términos de IJK, que son los vectores unitarios. Vamos a hacer un ejemplo utilizando esto. Supongamos que una partícula describe una trayectoria con respecto al tiempo de esta manera. Este es el desplazamiento que va a tener en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces encontrar las curvas paramétricas de la recta tangente en el punto 1, cuya posición inicial es esta, menos 5,6,0. Entonces, recordemos que la recta tangente nos dice la velocidad tangencial de una partícula que describe un movimiento circular. Bueno, lo primero que necesitamos es conocer la trayectoria, es decir, la velocidad, y esta se obtiene derivando la función. Entonces, si esta posición es dependiente de tiempo o no, la derivada sí va a ser dependiente de tiempo. Entonces, ya tenemos la función original, vamos a derivarla para conocer la velocidad, porque la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de 3t más 2 es 3, la derivada de t cuadrada menos 7 es 2t, la derivada de t menos t cuadrada es 1 menos 2t. Perdón, aquí no va el cuadrado. Entonces, sustituyendo en el punto 1, el tiempo 1, que es el que teníamos como incógnita, entonces sustituyendo el tiempo 1, aquí este no tiene t, entonces no podemos sustituir, aquí sí, queda 1. Aquí no tiene, entonces no lo sustituimos, aquí sí, tenía 1, entonces queda 2 por 1, queda como menos 2 y le vamos a restar el 1. Entonces simplificando queda 3, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2,
Simplificando, entonces queda 2 menos 1. Entonces queda así. Bueno, ya que tenemos ahora las componentes de la velocidad en el tiempo 1, estas las ponemos en coordenadas ya con los vectores unitarios. Entonces sería 3i, 2j y menos 1k, o simplemente menos k. Ahora vamos a también poner la posición inicial en términos de IJK. Esto quedaría así: 5i menos 6j. Y vamos a utilizar entonces la función hacia el tiempo 1, utilizando la proposición del teorema anterior que vimos. Entonces la posición inicial, que es x0, es 5i menos 6j. Aquí está. Y le vamos a sumar el tiempo menos el tiempo analizado, que es este 1, que multiplica al componente de la velocidad. Entonces, realizando el producto, multiplicando t por 3i, queda 3it, este por este queda aquí, t por menos k queda menos kt. Este menos 1, al multiplicar todos estos, van a quedar igual, pero con signo contrario. Entonces este 3 se vuelve negativo, este 2 se vuelve negativo y este negativo se vuelve positivo. Ahora sumamos términos semejantes. Este 5i lo podemos restar con este 3i, quedando 2. Este 6j negativo lo podemos restar con este 2j y quedaría como menos 8. Y ya no hay término k, entonces el término k queda independiente y todos los demás, los que tienen el tiempo, quedan prácticamente igual. Entonces, agrupando términos semejantes, entonces los que tienen i queda 2i más 3t. El eje y va a quedar marcado por este menos 8 y este más 2t. Y el eje z queda marcado por 1 menos t. Que prácticamente lo único que estoy haciendo aquí en el eje z es quitar la k. En el eje y lo único que hice fue quitar la j, y en el eje x lo único que hice fue quitar la i. Y así es como quedan entonces las componentes de la recta tangente a la velocidad en ese punto dado, en este punto que estamos estudiando. Eso es lo que es la parametrización. Y bueno, por el momento es todo y espero que les sea de utilidad y hasta la próxima.